Buenas noches, ahí se escucha incluso mejor. Gracias Nico por este tiempo previo que realmente fue hermoso. No sé ustedes, personalmente disfruto mucho del tiempo de alabanza previo a compartir, a aquellos que toman la palabra cuando el tiempo de alabanza es bueno, porque muchas veces no lo es, pasa. Realmente se disfruta mucho y se viene acá de otra manera. Ahora, previo a empezar, pensemos y meditemos en un pequeño detalle. La reunión pasa por distintas etapas. Una reunión generalmente pasa por distintas etapas. Puede haber distintas formas en cada asamblea, en cada iglesia, pero en estas distintas etapas hay distintas actividades que se realizan que tienen cada una de ellas un propósito o un destinatario distinto. El tiempo de exposición de la palabra siempre va a buscar glorificar a Dios, pero en el tiempo de ministerio y predicación es para beneficio nuestro, ¿sí? Edificación, crecimiento y evangelismo y salvación. El tiempo de alabanza, aunque beneficia e instruye, porque la Biblia nos insta a ser instruidos a través de la adoración y la alabanza, por eso es que se busca que los coros tengan contenido y buscamos siempre una alabanza sana, pero apunta al Padre. Entonces, qué precioso es poder empezar habiendo realmente exaltado la persona de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracias desde ya por la invitación. Les traslado saludos de los hermanos de Sal Si Puedes, que varios me dieron nombres. No voy a saludar a cada uno de ustedes, pero muchos hermanos de Sal Si Puedes, que tampoco somos tantos, saludan a la iglesia aquí de la recta Martinoli. Hermanos, el tema que vamos a compartir en esta noche, aunque tiene un título muy específico, porque la realidad es que no podemos obviar el mismo título que la palabra de Dios, no más que la palabra de Dios que la Reina Valera tradicional nuestra tiene, yo quisiera que lo tomemos y lo apliquemos a cada uno de nosotros. Si yo les digo, por sus frutos los conoceréis, muchos de ustedes podrán decirme a qué texto me refiero. Quizá no la cita, pero están orientados en de qué estoy hablando. En Mateo capítulo 7, que tenemos desde el capítulo 5 ya el relato de lo que el Señor Jesús dijo en el monte, el famoso Sermón del Monte, que es una serie de discursos, una serie de enseñanzas que nuestro Salvador Jesucristo dio hace muchos años aquí en la tierra. Cuando llegamos al capítulo 7, verso 15, tenemos una porción muy especial desde el 15 hasta el 20, que está titulada en la mayoría de las Biblias, por su fruto lo conoceréis. Entonces digo, ¿para qué voy a cambiar yo el título si ya está dado? Pierdo originalidad, pero gano en un título que realmente describe lo que se va a hablar. Ahora, va a describir a un grupo específico de personas, entre los cuales no me gustaría que estemos encuadrados ninguno de nosotros, pero muchas de las cosas que este grupo de personas hace pueden ser errores que nosotros estemos cometiendo. Entonces me gustaría que, sin dejar de prestar atención a la enseñanza específica del texto en su contexto, seamos sinceros y nos veamos al espejo y veamos cómo estamos de cara a esto que se está describiendo. ¿Sí? Capítulo 7, verso 15 del primero de los evangelios, el evangelio según Mateo, nos dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. La porción es tan simple y sencilla de entender que nosotros la esquivamos, ¿sí? Así es. Vos, cuando te encontrás con una porción excesivamente clara en la Escritura, vas a notar de que en la mayoría del ámbito creyente le esquivan. Como dice mi papá, le esquivan al bulto. ¿Por qué? Porque no es discutible. Hay muchas cosas que vos podés sentarte a debatir, pero hay cosas que no son debatibles.
Primera Corintios nos dice, no os unáis en yugo desigual. Aplícalo a los negocios, aplícalo a las finanzas, aplícalo a la iglesia, aplícalo al vínculo matrimonial o de noviazgo, que es el vínculo previo en nuestra sociedad. Es claro. ¿Qué hace la juventud? Miro acá porque hay juventud, no porque ustedes lo hagan. ¿Qué hace la juventud? Lo discute. Y de repente las chicas se convierten en las Paul Washer versión femenina y van a convertir al chico. Y el chico de repente en su vida toca una Biblia, pero ahora sí evangeliza a la chica. Y el chico y la chica se van a salvar porque ellos tienen fe y porque lo aman y se salva. De repente el versículo lo torcemos de forma tal que lo podemos... Y el versículo es claro. ¿Qué dice? No os unáis en yugo desigual. ¿Querés evangelizar? Sí, dale, evangelizá. O sea, no es que, yugo desigual, que se vaya al infierno. No, que se salve, por favor, que se salve. Si luego más adelante el Señor une, gloria a Dios, pero... Y damos vuelta a las cosas. Bueno, este es otro texto muy claro. Es más, a quien le gusta estudiar más, le invito a profundizar un poquito en el original, en el griego. Dice lo mismo. No hay problema de traducción. Agarra la versión que quieras, excepto que esté tergiversada maliciosamente. No hay versión que te enseñe algo distinto de lo que dice acá. No hay ninguna discusión, no hay ningún debate entre teólogos ni nada. El que discute esto es porque quiere, porque tiene ganas. ¿Viste cuando te levantás con ganas de pelear y te agarraste con el gato? Bueno, ese es el que te puede discutir este texto. Vamos a ver la porción. Guárdense de los falsos profetas. Guardaos. Presten atención. Estén alertas. Eso es lo que nos quiere decir. Creo que es la única palabra que necesita explicación. Estén alertas. Muchísima atención a este tema. Es una advertencia fuerte. Cuando alguien te hace una advertencia fuerte es porque el riesgo es grande. Bueno, presten atención a este tema. ¿A qué? A los falsos profetas. Literalmente la palabra en el griego es pseudoprofetes. O sea, pseudoprofetas. Por eso les digo, no es ni siquiera difícil de traducir. Lo agarrás en el griego y capaz que lo entendés. Guarda con aquellos falsos profetas. Obvio que amerita una explicación adicional el tema del profeta y todas estas cosas, pero es simple el texto. ¿Alguien conoce a William Shakespeare? Aunque sea de nombre, ¿sí? Todos conocemos a William Shakespeare, pero creo que son pocos los que han leído realmente sus obras. En nuestras escuelas, en el sistema académico nuestro, no se dan sus obras como parte de nuestra currícula, entonces es muy difícil, a menos que alguien tenga ganas, que alguien haya leído. Pero hay una comedia que él escribió, que es Troilo y Créssida, y él dice una frase en el acto 3, escena 3, son todas, toda la escritura él tiene este formato, que dice, las palabras no pagan las deudas. Las palabras no pagan las deudas. Si vengo yo, la veo a mi amada esposa, Betianita, y le debo plata, ¿sí? Y yo le debo plata y le digo, yo te voy a pagar. Y cada vez que nos vemos, le digo, yo te voy a pagar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy cumpliendo con el compromiso? Mis palabras no hacen nada. ¿Qué cambiaría mi situación para con ella? Yo hoy soy un deudor y ella es mi acreedora. ¿Qué cambiaría mi situación con ella? ¿Que yo siga charlando con ella? Pagar. Una acción. Meto la mano en el bolsillo, saco y pago. Eso es lo que cambiaría. Está bien que el contexto es distinto, pero la idea es la misma. Las palabras que vos y yo decimos pueden ser lindas, pueden sonar bonitas. Desde acá puedo ser el Charles Spurgeon de acá de Córdoba. Ya tengo la pancita y la barba. Pero hasta ahí llega. Porque usted tiene que ver acciones. Y quienes más tienen que ver acciones es esa mujer que está ahí atrás, esos niños que están ahí, en la diaria, cuando ya no hay el control de el cuidado que uno tiene en este espacio de bendición que tenemos acá. Las acciones son las que realmente nos definen. Y a eso apunta la porción. Evalúen el accionar, el proceder y los resultados. Siéntanse en libertad de que algo les parezca raro. No nos está llamando el Señor a ponernos en su lugar y a determinar quién sí y quién no, quién es bueno y quién es malo. Eso solo lo hace Dios. Pero Dios en su palabra nos permite evaluar los frutos y en función de los frutos nos ayuda, nos dice, en función de esos frutos ustedes van a poder conocer el tipo de árbol que hay por detrás. Si yo voy caminando por la calle y en la vereda veo una manzana tirada, es muy probable que o alguien compró una manzana y se le cayó o que cerca haya un árbol que
un manzano. Simple. ¿Por qué? Porque lo que hay ahí es una manzana. Si yo veo un naranjo y hay una manzana, hay una inconsistencia o esa manzana es ajena al árbol. No se cayó en ninguna parte más que del bolsillo de la bolsa de alguien. ¿Por qué? Porque lógicamente cada árbol da fruto en función de la especie a la que pertenece. Y es tan simple y es tan básico, pero cuando se trata de la vida cristiana lo damos vuelta porque muchas veces no queremos ver la realidad, ya sea en otro o en nosotros. No somos sinceros frente al espejo. Hay una enfermedad que es importante que sea tratada, que es importante que estemos alerta y atentos con la juventud, que es la anorexia. Es un trastorno. Y vos hablas con que es lo menos común, pero hay o una joven que padece anorexia y se ve al espejo y ve una imagen distinta a la que vos ves. Cuesta entenderlo, pero la joven ve algo distorsionado, algo que vos no ves. Ella ve a alguien gordito, gordita. Vos estás viendo que está cada vez peor. Vos estás viendo que ya pierde las facciones porque cada vez hay menos músculo, cada vez hay menos carne, pero ella ve otra cosa en el espejo. Sus ojos le engañan, su mente le engaña. Hay una enfermedad que hace que ella se engañe a ella misma. Que no nos pase, que no tengamos un trastorno espiritual, que en el espejo nos veamos bien cuando la realidad sea otra. Y si vemos esto en un hermano con amor, en la búsqueda de restauración y de edificación, le advirtamos. Vamos a ver el tema de los profetas, porque dice, cuídense de los falsos profetas. Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, si vamos a resumir rápidamente 3 funciones principales de los profetas son portavoces de Dios. Los profetas predicen o pronostican de eventos futuros en función de la revelación divina, y en algunas ocasiones de la historia los profetas han efectuado sanidades y milagros. De estas 3 funciones, de estas 3 tareas que generalmente encontramos asociadas o vinculadas al profeta, el contexto nos permite ver que está apuntando más a la primera, al portavoz de Dios, a aquel que habla en representación de Dios. Vamos a decir entonces que un falso profeta es una persona que difunde falsas enseñanzas o mensajes mientras dice hablar la palabra de Dios. Si yo algo de lo que enseño acá, en esta noche, es contrario a la palabra de Dios, a la enseñanza de la palabra de Dios, entonces yo estoy dentro de este grupo selecto, esta élite, ¿de qué? De falsos profetas. Lo que yo enseño y comparto tiene que ser consistente y tiene que ir de la mano de lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no ser un falso profeta. La primera y principal diferencia entre un verdadero profeta de Dios, un verdadero portavoz de Dios, alguien que representa a Dios, y los falsos profetas es la fuente de información. Y por eso yo empecé diciéndoles, no nos enfoquemos solo en el contexto y en el destinatario específico. No nos enfoquemos solo en el falso profeta, en el maestro de la iglesia, en el predicador de la iglesia, en los enseñadores que tenemos. Nos enfoquemos en nuestra realidad. Vos y yo, si nos hemos entregado a Cristo, si hemos creído en nuestro Salvador Jesucristo, nos hemos entregado a Él, somos representantes de Dios. Somos aquellos que van a decirle al mundo acerca de Dios y que van a decirle a la iglesia acerca de Dios. Aquellos que vamos a meditar en la Escritura, ser enseñados por el Espíritu Santo y vamos a edificar a nuestros hermanos con aquello en lo que nosotros somos edificados. Todos, en mayor o menor medida, vamos a oficiar como portavoces de Dios. Miremos nuestra vida, no solo al profeta, al portavoz, al que tiene el micrófono. Miremos nuestra vida y nuestra intimidad. La principal y primera diferencia que vamos a mencionar entre un verdadero profeta de Dios y los falsos profetas es la fuente de información. Y vos tenés 2 grandes grupos. Primero, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de información del verdadero portavoz. Muchas veces, algunas personas le esquivan esa fuente de información porque incomoda. Si hoy vos visitas la iglesia por primera vez, si vos todavía no te entregaste a Cristo, yo te tengo que decir, en función de la fuente de información que yo manejo, de que sos pecador, de que sos pecador y que tenés que arrepentirte y entregarte a Cristo.
de que tus pecados te ponen en enemistad con Dios y son la base cierta y firme de tu condena. Pero que en Cristo vos tenés redención, pero que entregándote a Él vos podés obtener la salvación, que gracias a Cristo y por sus méritos podés tener reconciliación con el Padre. Yo no te puedo palmear la espalda, yo no te puedo sobar el lomo, yo te tengo que decir la verdad porque la fuente de información me lo indica. Pero existe otro gran grupo, que es el grupo de los opinólogos, cuando la fuente de información ya es mi propio pensamiento o el pensamiento de los demás. Cuando la fuente de información ya es la ciencia secular y no lo que surge de la palabra. Cuando la fuente de información son ciencias antropocentristas, centradas en el hombre, en lugar de teocentristas, centradas en Dios. Cuando yo empiezo a decir y dar un mensaje en función de cosas que no son parte de la palabra de Dios y que son contrarias a la palabra de Dios. En lugar de hablar la palabra del Señor, entregan mensajes que se originan en sus corazones y en sus mentes. Jeremías 23:16, así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchen la palabra de los profetas que les están profetizando, los alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. El contexto en el que habla Jeremías era un contexto de apremio, de preocupación, de peligro. Jeremías está al final del periodo del reino dividido, cuando ya el reino del norte había sido tomado por Asiria y el reino del sur estaba pronto a caer en manos de Babilonia. Y Jeremías tiene que anunciar la verdad. Y la verdad era dura, no era simple decirle al pueblo, viene una potencia y nos va a tomar. El castigo de Dios, justo castigo de Dios, va a llegar sobre nosotros. La gente no quería escuchar eso. ¿Qué quería escuchar? Vamos a escuchar a aquel que nos va a hablar bendición y que va a predicar prosperidad y que va a predicar bendición para tu vida y que vos podés y que vos querés y que vos... ¡No! Ese es el falso profeta, les dice Dios. No escuchen a ese, escuchen al que tiene la verdad. La fuente de información del profeta Jeremías era Dios. Los otros hablaban en función de lo que su corazón les decía. Otra diferencia entre el verdadero profeta o el verdadero portavoz y el falso portavoz o profeta es la motivación. El verdadero portavoz, vos y yo, de Dios, está motivado por la lealtad a Dios por encima de el falso, por el interés propio y el deseo de ser popular entre él. Vos tenés dos opciones, o decir lo que la gente quiere escuchar o decir la verdad. Muy difícil que la gente le guste escuchar la verdad. No es común, no es normal. Y si sucede es porque hay algo trabajando en ese corazón. Y ese algo, ese alguien es Dios. Porque no es normal que queramos escuchar la verdad. No es normal que queramos escuchar de que hay errores y que hay cosas que mejorar. Es mucho mejor escuchar la felicitación, es mucho mejor escuchar el empuje, el aliento, el aplauso. Eso es mucho más lindo. Cuando Jeremías anunció la cruda realidad de la desolación de Jerusalén, los falsos profetas prometieron la paz. ¿Qué prefirió el pueblo? Vamos con el mensaje de paz, que mantiene la sociedad tranquila, que no genera cargo de conciencia, que me permite llegar cómodo a casa, y dejemos el mensaje de Jeremías. Isaías 30:10, otro profeta en otro periodo histórico cercano pero distinto, dice Isaías, no nos profeticen lo recto, díganos palabras lindas, profeticen mentiras. Y uno dirá, ¿quién va a decir eso? Y quizá de la boca para afuera no va a salir, pero cuando vamos a las acciones, cuando vamos a los frutos, es muy probable que esto sí sea. ¿Hay casos en el Antiguo Testamento de falsos profetas? Sí, ya lo hemos visto. Dice Jeremías 14:14, me dijo entonces el Señor, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Y lo que sigue es muy duro. No los envié, no los mandé, no les hablé. No tengo nada que ver con ellos. ¿Saben lo duro que es que diga el Dios esto? No tengo nada que ver con ellos. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón les están profetizando. ¿Cuál es la consecuencia en el Antiguo Testamento para aquellos que hacían semejantes actos? Deuteronomio 18:20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de otros dioses, ese tal profeta morirá. Duro el antiguo pacto, ¿ah? Fuerte. No cambió mucho, la cosa. ¿Estamos en la gracia? Sí, yo no lo niego. Nuevo Testamento. Leímos acerca de los falsos profetas. ¿Qué dice
la segunda parte de lo que leímos desde el 19 y nos vamos a estirar hasta el 23. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿De qué te sirve un limonero en el patio que no da limones? Si te da sombra, que difícilmente lo hace, porque generalmente lo ponemos y hasta que crece, si te da sombra, bien. Si no, ocupa espacio. ¿Y qué sucede? Dice la palabra de Dios, el árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, las palabras, sino el que hace las acciones, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me van a decir, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera de demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé mismas palabras que lo que pasó en Jeremías. Nunca los conocí. ¿Qué dijimos en Jeremías recién? No los envié, no los mandé, no les hablé, no tengo trato con ellos, no sé quién es. Nunca os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y está hablando del encuentro último que tiene la persona con Dios. El castigo para el profeta en el Antiguo Testamento era muerte física. La realidad para aquel falso portavoz que encontramos en el Nuevo Testamento es la muerte eterna, es condenación. No creo que haya bajado mucho la vara en la dispensación de la gracia. La Biblia describe a los falsos profetas o portavoces como adúlteros, traicioneros, borrachos, malvados, mentirosos, relacionados con la adivinación y la brujería. No hay tiempo, hay texto para todos y después quieren se los paso. Hay base para todo lo que les estoy diciendo, pero las Escrituras enseñan a los creyentes a ser diligentes en la fe y en la devoción a las enseñanzas de Cristo para que puedan detectar rápidamente a los falsos profetas y a los falsos maestros. Afortunadamente la Biblia nos dice cómo hacerlo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuáles son los buenos frutos? Veamos cuáles son los buenos frutos. Veamos lo bueno, para que cuando lo veamos estemos tranquilos. Sea que lo veamos en la vida de otros o sea que lo veamos en nuestra vida. Porque mientras eso sea parte de nuestra vida, entonces nos vamos a dar cuenta de que estamos en la senda correcta. Y si lo vemos en la vida de otros, son personas, son vínculos que tenemos que potenciar y resguardar y tener cerca. Las palabras de un verdadero profeta se cumplen. Parece pavo esto, ¿no? Pero un verdadero profeta da un mensaje que tiene cumplimiento. Está bien, saquemos profeta, pongamos portavoz. La palabra de un verdadero portavoz es verdad. Deuteronomio 18, 21 y 22. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra de Jehová que Jehová no ha hablado? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, no acontece, ¿es palabra que Jehová no habló? Qué simple que es. Bueno, lo vamos a llevar a nuestra realidad. No tenemos profetas hablando del futuro, al menos no bíblicamente. ¿Qué tenemos? Tenemos personas compartiendo acerca de la palabra. Simple. Lo que este hermanito y esta hermanita comparte, dice, enseña y vive, ¿va de la mano del libro de Dios en el cual está la palabra de Dios, el mensaje de Dios? Sí, es mensaje de Dios. ¿Es contrario a lo que enseña la palabra? No, es palabra que Jehová no ha... Sí, así es simple. Hace ya más de 100 años hubo una supuesta aparición, primero de un ángel y luego de la Virgen de Fátima a 3 jovencitos, y hubo un mensaje. La primera mitad del mensaje va de la mano de la Biblia. La otra mitad derrapa mal. Lo pone con la Biblia y no hay cómo salvar la visión de los 3 hermanitos, estos 3 pastorcitos que estaban ahí. ¿Puedo creer en el mensaje, en el ángel, en la Virgen de Fátima y en lo que dijo? Si voy a la palabra, no. Ahora, si quiero agarrar la palabra, metérmela en el bolsillo y no tocarla más, créelo, con libertad. Pero si vos lo comparás con la base, con la fuente, si la fuente es la palabra, no es verdad. Simple. Y no tengo que seguir o no una religión, no tengo que ir en contra o a favor de una religión. Simplemente tengo que agarrar un mensaje y cotejarlo con la fuente. Primer fruto, las palabras de un verdadero profeta se cumplen. Segundo, las enseñanzas de un verdadero profeta son coherentes con la Escritura. 2 Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Esto no es Jere diciendo lo que Jere opina. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿A ustedes les parece que a mí me agrada trasladarles a ustedes una carga que yo también la tengo por el simple hecho de entenderla y conocerla?
No se hagan muchos de ustedes maestros, dice Santiago, porque van a recibir mayor condenación. ¿Por qué? Porque ya saben lo que está bien y lo que está mal. Vos sabés que por este camino no se puede entrar y entraste, entonces la falta es doble. Primero por hacer algo que estaba prohibido, segundo porque lo sabías. ¿Se dan cuenta? Bueno, dice la palabra de Dios, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cité varias veces el profeta Jeremías. Es una de las vidas más tristes que relata la Escritura. Pero más triste que relata la Escritura. Encima, no fue que Jeremías se fue enterando sobre la marcha. Dios se lo spoileó al instante. Yo te voy a mandar un pueblo y el pueblo no te va a escuchar. Hermoso, qué lindo. Anda a predicar a la recta, Jere. La gente de la recta no te va a querer escuchar, nadie te va a prestar atención. Oh, no sabe el ánimo que me da ir a la recta. Tengo una gana terrible de ver a los hermanitos darse vuelta y mirar el celu. Así era. El pueblo no te va a escuchar, el pueblo te va a rechazar. Y Jeremías amaba el pueblo, Jeremías amaba a la gente y el pueblo le daba la espalda, el pueblo rechazaba su mensaje y seguía a aquellos que decían lo bonito, lo bueno. Entonces se creen que Jeremías hubiera escogido eso. Era jovencito Jeremías cuando fue llamado. Él mismo le trató, vuelvo a usar una frase, trató de esquivar el bulto. Soy joven, desde antes que vos nacieses, Jeremías, yo ya te puse por profeta a las naciones. Este es tu trabajo, este es tu ministerio. Tercero, las enseñanzas de un verdadero profeta fomentan un comportamiento correcto y proporcionan un beneficio espiritual. Aclaro eso y remarco, espiritual. Jeremías 23, 13 y 14 nos dice, y el verso 32 también, pero el 13 y 14 leemos: en los profetas de Samaria he visto desatinos. Qué políticamente correcto que es el Señor en este caso hablando. Profetizan en nombre de Baal, hicieron errar a mi pueblo. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometen adulterios, andan en mentiras y fortalecen las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como... Para el que conoce la historia bíblica es terrible que te diga eso. Sodoma y Gomorra hacían todo lo malo que se te puede ocurrir, elevalo al cubo. Eso era Sodoma y Gomorra. Bueno, así los compara. Aquel verdadero portavoz, aquella verdadera portavoz de la palabra de Dios, te va a inspirar, te va a alentar a hacer lo bueno. Hermano, hermana, estás cometiendo un pecado y alguien de la iglesia te acompaña, te apaña, te resguarda, alejate de ese alguien. Alejate de ese alguien. Jamás alguien te va a alentar a seguir por el mal camino si verdaderamente está siendo usado por Dios. Cuando tenemos que tomar una decisión difícil y tenemos que pedir consejo, generalmente ¿a quién vamos? Instintivamente y naturalmente buscamos al que sabemos que nos va a decir lo que queremos escuchar. Si vuelvo a usar el ejemplo del comienzo, soy Pepito y me gusta fulanita que no va a pisar una iglesia posiblemente en 3 décadas. Pero me encanta porque es bonita, porque es buena, por lo que sea que te encanta, por lo que sea que te mueve el piso, te encanta. Le vas a ir a decir a Marce, que Marce te va a decir, che, la Biblia dice no, o le va a ir a decir a Charlie, que Charlie te va a decir, bueno, vamos a orar por vos, dale para adelante, la vamos a tratar de convertir. ¿A quién vas a tratar de ir en función de que vos sabes qué te pueden decir? Instintivamente va a ir por quién, porque te va a palmear la espalda. Eso es lo que naturalmente hacen. Bueno, ese tipo de portavoces no son parte del pueblo de Dios o no están obrando como debería obrar el pueblo de Dios. Sus frutos no van de la mano del tipo de árbol que dicen ser. Prefiero mantenerme al margen. Y si vos sos así, por favor, frente a la palabra, evalúa si estás en condenación y necesitas salvación o si sos hijo y estás terriblemente. Últimos 2, rápido, de los frutos que vamos a mencionar. La vida de un verdadero profeta reflejará un llamado de Dios. Sofonías 3:4. Sus profetas son livianos, son hombres predicadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Para que entiendan esto, un sacerdote es alguien consagrado, es alguien puro, es alguien limpio, es alguien purificado que está oficiando en un lugar puro y santo, separado. Es una inconsistencia con el llamado ministerial que un sacerdote esté contaminado y esté contaminando. ¿Cómo puede el sacerdote contaminar si el sacerdote es el primero que debería estar limpio y libre de impurezas? Refleja el llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Para qué el Señor te ha llamado? Tenemos un llamado general.
para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo estás haciendo? ¿Se ve en tu vida? ¿Se refleja en tu vida? Llamado general, llamado específico. ¿En dónde estás sirviendo? ¿En qué estás sirviendo? Ustedes imagínense, con Romy estamos a cargo del Ministerio de Matrimonios. El temor de Dios que tenemos que tener ambos, de cuidar nuestro matrimonio, porque estamos justamente queriendo trasladar y transmitir a los matrimonios cómo debe ser un matrimonio creyente. No digo que no pueda haber peleas. Hay chisporroteos en la casa, ¿no, Betty? Hay chisporroteos. Pero se tienen que resolver a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. Y no tiene que primar la opinión de ella ni la opinión mía, tiene que primar lo que el Señor enseña. No digo que sea fácil, digo que es lo que tenemos que buscar. ¿Por qué? Porque hay un llamado, tiene que haber una consistencia. Entonces imagínense, siguiendo la ley de matrimonio en medio de un divorcio. ¿La locura? Bueno, eso es un extremo, pero en pequeña escala puede estar pasando. Un verdadero profeta reconocerá a Jesucristo como Dios. Juan, en su primera carta, capítulo 4, dice: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben si son de Dios. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan tenía 90 años y su enseñanza es consistente con Cristo, que habló en el Sermón del Monte 60 años antes. Hay una consistencia en el mensaje porque la fuente de información es la misma y no puede enseñar otra cosa. Y el que es de Dios va a querer escucharlo, y el que no es de Dios va a esquivarlo y va a ir al falso portavoz. Y el falso portavoz va a tratar de dar el mensaje que la gente quiere escuchar. Conclusión, cerramos. Hace muchos años en la iglesia, no sé si lo conté acá o no, pero bueno, si no, escúchenlo de vuelta. Pero hace muchos años allá en Río Ceballos fue a predicar Gustavo Casepi. Y Gustavo dijo algo que en ese momento me quedó, porque tengo memoria, pero hasta ahí fue. No me sirvió, no que no me sirvió lo que hizo Gustavito, es un genio, pero no me sirvió en ese momento porque no lo entendí. Él dijo: luego de mucho tiempo trabajando con dinero, por la función que él cumplía en la empresa donde trabajaba o trabaja, es sencillo identificar un billete falso. Buenísimo, qué sé yo. No sé, el día que atiendo un kiosco, le pregunto cómo. Años más tarde, Jere Benerí entra a trabajar en el banco BBVA y empieza en línea de caja. Y empieza a manejar billetes, no propios, ajenos, pero muchos billetes. Pilas de billetes. Tengo fotos jugando con los billetes, porque ya había tanto que se podía hacer mucho con los billetes. Mientras no faltara, pasan cosas en la línea de caja, mientras uno espera en la fila. Ahora, llegó un momento en el que me acordé de las palabras de él y entendí. Yo por día veía, en ese momento, hoy son montos chicos, pero en ese momento era mucho, entre 3 y 6 millones de pesos por día. Que en billetes de 100 hagan el cálculo de la cantidad de billetes que yo veía por día. Pasó el tiempo y lo que al principio era un desafío, no comerme un falso, comenzó a ser algo habitual. Falso. Y siempre está. ¿Y cómo identificar un falso, Jere? ¿Y cómo? No tengo ni idea de cómo identificar un falso. Sí, si vos querés, hay un manualcito que te dice cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son esto y lo otro, que el tacto, la gente que tiene esos fironcitos mágicos que no sirven para nada, un montón de cosas, ¿sí? Pero la realidad es que ver tanta cantidad de billetes verdaderos hacía que el falso, mi ojo lo identificaba al toque. Y cualquier cajero que trabajó en la misma función lo iba a entender, no porque yo tuviera un superpoder. El que está todo el día viendo los verdaderos, aparece el falso y lo identifica al toque. Sea en el tacto, que es distinto, sea en el color, sea en la tonalidad, sea en el dibujito. A veces ni te das cuenta que le viste, pero es falso. Ojalá nuestra vida esté tan llena de la verdadera y sana y santa palabra de Dios, que el día que alguien te quiera meter el perro, no vas a saber qué es lo que está diciendo que está mal, pero hay algo. Entonces vas a ir y vas a cotejar y vas a corroborar y vas a poder saber si rechazar, pero hay algo que... Ojo, muchas veces, porque somos personas que fallamos, podemos llegar a enseñar algo mal sin la intención de hacer. Entonces, aquel que identificó eso se acerca siempre en privado, siempre en la intimidad, te corrige, te ayuda, te alienta.
tengamos la humildad para recibir esa corrección. Priscila y Aquila, ¿qué hicieron cuando lo vieron a Apolos? Apolos era un predicador de los buenos. Y Priscila y Aquila escucharon, enseña muy bien, pero se ve que tiene la mitad de la Biblia, vamos a decirlo, ¿sí? Se ve que solo agarró el Nuevo Testamento de los Gedeones, le faltó toda la otra parte. Bueno, fueron y en la casa, no en público, le enseñaron, mirá, excelente, muy buena exposición y con el contenido de revelación que vos estás manejando es impecable. Falta esto, falta esto, falta esto. Años después, Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, crecimiento lo de Dios. Apolos se convirtió en uno de los maestros del gran teólogo del primer siglo, gran predicador del primer siglo, porque hubo alguien que lo corrigió. No siempre el error es malintencionado, pero que nos genere una alerta. ¿Cómo cerramos? Hermanos, hay una enseñanza específica en el texto de Mateo. Tengamos cuidado de lo que escuchamos. Tengamos cuidado de quién nos enseña. Tengamos cuidado de los ejemplos que seguimos. No vayamos al que nos va a palmear la espalda. No vayamos al que nos va a decir lo que queremos escuchar. Vayamos al que nos va a enseñar la verdad. Y a veces la verdad será linda. Hace un rato se dijeron buenas y sanas cosas de Nico. No siempre son golpes, hermanos, ¿sí? No es que la Biblia es puro golpe. Nico hizo las cosas bien, se dijo, Nico hizo las cosas bien. Pero si, te tomo de ejemplo, si Nico tiene que escuchar que algo hizo mal, que Nico tenga la capacidad de ir, aunque va a escuchar de que hizo algo mal. Tengamos cuidado de a quién seguimos. Y eso va a definir muchas veces la iglesia a la que vamos, los maestros que tenemos, las amistades que tenemos, la persona con la que nos unimos. Y si lo llevamos a nuestra vida, en la pequeña esfera de la intimidad, tratemos de analizar si estas cosas se están dando en nosotros. Analiza los frutos de tu vida. ¿Estás creciendo espiritualmente? Un cristiano siempre crece. Siempre. No. Pero no porque lo diga yo, el Espíritu Santo está en vos. O sea que a menos que haya un problema espiritual en tu vida, el Espíritu Santo siempre va a potenciarte, siempre va a permitirte desarrollarte, siempre va a generar eso. ¿No estás creciendo? Nunca el problema es Dios. ¿El problema quién es? Los frutos, ¿qué tal son? Las relaciones sanas se están convirtiendo en, término muy actual, no me gusta, pero bueno, se están convirtiendo en tóxicas. ¿Cómo estás viviendo? Y querido amigo o hermano, que vos hoy estás acá. Y esto no solo va para la visita que puedo no estar acá, no los conozco, así que estoy en libertad, pero a todos. Pero también va para el que nació acá, también va para el hijo de creyente, también va para el que nos visita, va para el diácono y va para el anciano, va para todos, va para va para el predicador. Hermano, si la palabra te confronta y en el espejo vos te estás dando cuenta de que no perteneces al pueblo de Dios, que no te entregaste, que el Espíritu Santo no mora en vos. Si vos por primera vez visitas la iglesia y estás escuchando esto, te quiero decir de que la condenación pesa sobre tu vida. Los creyentes no damos a luz creyentes, damos a luz personas. Las personas tienen que creer, tienen que convertirse, tienen que entregarse a Cristo. Te aliento, te invito a que no importa en qué instancia de la vida eclesiástica estés, si no perteneces al pueblo de Dios, que eso cambie ya. Entregate a Cristo, que es la mejor decisión que podés tomar. Entregate a Él para que Él transforme tu vida, transforme tu eternidad, de una eternidad de condenación a una eternidad de gozo con Él en los cielos. Oramos para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por la posibilidad que nos das de reunirnos, Señor. Posiblemente jamás podremos dimensionar el privilegio que hoy tenemos de estar velo adentro y de ser representantes tuyos. Muchas veces, posiblemente, Señor, fruto y resultado de no dimensionar el privilegio que tenemos, lo hacemos mal. Descuidamos el estudio de la palabra, descuidamos, Señor, el tiempo de comunión, preferimos el ocio, preferimos redes sociales, preferimos salidas, preferimos amistades que no edifican en lugar de la comunión con el pueblo santo, la edificación de la palabra, el tiempo de oración. Muchas veces nuestros frutos son frutos malos y temo, Señor, si alguno de nosotros es un árbol malo. Padre Santo, que podamos todos entregarnos a ti y ser árboles buenos, que den frutos buenos, que den frutos de bendición, de edificación, de transformación, que impactemos, que pueda haber un beneficio espiritual en los resultados del trabajo que nosotros hagamos para gloria tuya, Señor. No exaltamos las personas, te exaltamos a ti, Padre Santo, y te pedimos también por aquellos que en esta noche están en este lugar y no creen, que tu Espíritu Santo transforme su vida y utilice tu santa palabra, la exposición que
que se ha dado, Señor, todo aquello que ha sido correcto y adecuado y conforme a tu palabra, sea usado, Padre, para transformar una vida, para arrebatarle al enemigo un alma. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús.